Bienvenidos al podcast de IFT. Hoy tenemos un invitado de lujo recurrente aquí ya de nuestro podcast y vamos a hablar de un tema fundamental en el día a día del taller, que es la experiencia del cliente desde que llega hasta que sale de ACM. Ricardo Vera, gerente del taller ACM y asesor de servicio. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y poder compartir nuestras experiencias para que puedan ir mejorando en su rubro. Ricardo, para compartir con toda nuestra audiencia, contanos un poco cuál es la experiencia que vive hoy el cliente dentro de ACM. ¿Cómo le captás? ¿Cómo el proceso de atención, de agendamiento, de recepción, de check-in? ¿Cuál es el camino que está recorriendo hoy el cliente en ACM? Y gracias a Dios estamos en una posición ahora que pues, podemos ser selectivos. Podemos ser selectivos con los clientes que llegan al taller. Y como estamos en las redes sociales, nos llueven solicitudes de agendamiento, ¿verdad? A través del WhatsApp. Entonces a partir de ahí hacemos la filtración, ¿verdad? Dependiendo de cómo contacta con el cliente. Están los clientes que ya de entrada te piden presupuesto, otros que piden precio, ¿verdad? Entonces ahí analizamos normalmente el que pide precio porque está buscando algo más barato. Nuestra estrategia es hacerle llegar, hacerle venir al taller. Bueno, puede pasar por el taller, vamos a hacer una revisión sin costo, ¿verdad? Y así podemos tener ese primer contacto. Para poder medirle un poco al cliente también y ver qué es lo que realmente está buscando. Exactamente, ¿verdad? Pues Entonces, están preparando ustedes siempre servicio de calidad de lo que ofrecen, no precisamente precio, ¿verdad? Porque está el claro. dicho que dice, quien viene por precio, se va por precio. Entonces, ¿cómo parte de ahí hoy en día esa atención? Y claro, ahí empieza la medición, ¿verdad? En ese primer contacto, ¿verdad? Lo que yo siempre hago es presentarme y hacerle entender, no intento vender nada todavía, ¿verdad? Sino que cuál es mi función, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Yo estoy aquí para asesorarte, que vos puedas hacer un gasto inteligente en tu vehículo, ¿verdad? Para que puedas andar con tranquilidad y seguridad, ¿verdad? Empezamos por ese lado, ¿verdad? Seguridad para la vida del cliente, para la familia, para el ocupante de ese vehículo, ¿verdad? Lo que ofrecen ACM siempre viene de esa línea, no necesariamente precio, porque recordemos también que lo barato sale caro. Entonces, qué pueden aprender las personas con IFT copiando, modelándole a ACM, ¿verdad? En la parte de captación, atención. ¿Cómo filtrarías vos, cómo filtrás los clientes a la hora de agendar? Porque es muy variado el público que atiende también ACM, no solamente vehículos de lujo europeo, BM, Audi, Mercedes, Land Rover, sino que también vienen Hyundai, Kia un poco, Claro. de repente algún Honda. Entonces, ¿cómo es la filtración? Y ¿Cuál es siempre, tu técnica ahí? Y siempre trato de hacer preguntas, ¿verdad? En el momento que llega el cliente, ¿verdad? Trato de ir preguntando, ¿verdad? ¿Cómo llegó al taller? ¿Quién le indicó? ¿Verdad? ¿Qué está buscando? ¿Verdad? Dependiendo del tipo de vehículo, ¿verdad? Ahí le voy trabajando, ¿verdad? Escuchándole. Porque un buen vendedor pues, es el que hace preguntas para poder identificar el perfil de su cliente, ¿verdad? Porque no todo le puede vender de la misma manera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vehículo que tiene, ¿verdad? Si un BM, un Mercedes, o un Hyundai, o una línea coreana, ¿verdad? Y yo trato de explicarle primeramente cómo trabajamos nosotros, ¿verdad? Dependiendo de qué él me va comentando, de qué está buscando, ¿verdad? Qué está queriendo lograr, ¿verdad? Inclusive siempre le pregunto quién la atendía al vehículo, ¿verdad? ¿Dónde llevaba anteriormente? ¿Por qué está dejando de llevar ahí? Entonces eso me da indicadores de cuál es el nivel de exigencia de ese cliente. Y también cuál es el perfil de ese cliente, qué Claro, es lo que está está buscando. buscando Si está exactamente. buscando que se le explique mejor, entender mejor lo que se va a hacer por su vehículo, o está buscando tranquilidad y un servicio de calidad, o está buscando agilidad, o está buscando realmente producto de primera. Y en caso que venga solo para mantenimiento, porque es lo que más la gente pide, ¿verdad?
Caso que esté viniendo por mantenimiento, yo le explico, ¿verdad? Que por ser primera vez que está viniendo al taller, me gustaría ofrecerte ya una revisión completa. Y le explico en qué consiste nuestra revisión completa. ¿Verdad? Vamos a revisar suspensión, dirección, ¿entendés? Freno, que son temas de seguridad. Vamos a chequear electrónicamente el vehículo para ver si no tiene falla. Vamos a hacer una radiografía de todo lo que es tu vehículo y pasarte un informe. Entonces él no se sorprende de nada lo que yo le pase después, porque yo le estoy anticipando toda la revisión que vamos a hacer, ¿verdad? Claro, vos ya le estás llevando al cliente a tener una expectativa no de lo que él quería, sino de lo que él necesita. Finalmente nuestro Exactamente. trabajo es mostrar lo que el cliente necesita y resolver el problema con el que viene, no necesariamente financiero. Ahí no tenemos nada que hacer nosotros como dueños de talleres mecánicos. Es armar nuestra estrategia, el cliente llega a nuestra casa, atenderle por supuesto de la mejor manera, entenderle, comprender quién es el cliente y qué es lo que espera y darle una solución real que pueda tener una garantía real, no solamente precio, ¿verdad? Que es el error común. Inclusive fue nuestro error Claro, mucho todo. tiempo en el taller, que yo estoy seguro que todos viven eso, ¿verdad? Buscando ser más barato y conseguir cerrar una venta solamente. Y a partir de ahí, ¿cómo pasa? Vos ya agendaste al cliente le gustó, ya agendaste un turno. ¿Cómo avanza ahí el proceso? ¿Cómo el auto entra al taller? ¿Cuáles son los pasos que sigue ahí dentro del taller? Claro, una vez que yo ya les expuse al cliente todo lo que vamos a hacer, de la manera que le voy a pasar el presupuesto, antes que deje ya le estoy explicando todo eso, ¿verdad? Cómo se le va a pasar, que se le va a pasar videos explicativos de las condiciones que está, qué cosas le recomendamos hacer, que va a ser un informe completo. E inclusive normalmente le cuento historias de otros clientes que ya vinieron con la misma situación o el mismo vehículo. De antemano yo ya le paso algún monto aproximado de lo que puede llegar a costar una revisión completa. Por ejemplo, a un cliente le comenté de una Tucson que gastó más de 25 millones de guaraníes, ¿verdad? Para que no se sorprenda en el momento que yo le llegue a pasar el presupuesto. Claro, porque ¿Entendés? finalmente no depende de nosotros cuánto va a costar, Si depende de no, las piezas que son necesarias cambiar. Y vos como técnico no tenés por qué tener miedo de pasarle un presupuesto, de hablarle de un monto alto al cliente. Finalmente ese problema, esa situación, él, sin embargo, es calmarle al cliente. Si es un motivo de preocupación, calmarle al cliente y explicarle técnicamente, finalmente somos técnicos, explicarle técnicamente la importancia de por qué hay que cambiar ese componente o esas piezas y cuál fue la causa también por la que llegó a esa situación, ¿verdad? sí. ¿Y cómo avanza ahí? ¿Cómo vive el cliente esa experiencia? ¿Ya entendió perfecto, marcó el turno contigo, trajo y cómo avanza a partir de ahí? Claro, ahí ya le anticipé inclusive que nosotros cobramos las revisiones, ¿verdad? Por Cobramos supuesto, notas, finalmente hacer un trabajo. claro, porque ya vas a pasar un informe con presupuesto detallado, ¿verdad? De todos los ítems a realizar. Ya también le anticipo que no es que tiene que hacer todo de una vez, que puede ir haciendo por parte, que nosotros le vamos a asesorar, que esa es nuestra función, ¿verdad? Claro. Asesorarle, ¿verdad? Cómo realizar el gasto según lo más importante que tenga, ¿verdad? Eso es, antes que nada, yo ya les pongo todo el proceso que va a hacer. Y una vez que acepto, entonces agendo ya el turno, que él me va a traer en otra oportunidad y ahí empieza la revisión. Y en ese primer contacto, como te digo, yo trato de leer el perfil del cliente para ver si va a ser alguien que necesita que se le pase video detalladamente o si es alguien que ya necesita solamente solución y que el contrato que le pase el precio, él ya está conforme. Esos tips lo que hay que saber leer del perfil de cada cliente para poder venderle a cada uno de la manera que le va a llegar mejor. Porque no le podés vender a todos los clientes de la misma manera, ¿verdad? Pongamos nomás el ejemplo de entre hombre y mujer, nomás, ahí ya hay una diferencia importante, ¿verdad? Completamente. No podés venderle de la misma manera. Después otra vez está el que es casado, tiene familia e inclusive si es soltero, vive solo, todos esos factores entran. Todo afecta. Todo afecta, ¿verdad? En el momento de cómo vos le vas a presentar
¿Qué uso le da al vehículo? Claro, Si exactamente. usa dentro de la ciudad, si usa para viajar, es muy Claro. diferente. Es lo que va a percibir ese cliente como valor. Es muy diferente lo que va a percibir una persona que usa de su casa al trabajo, al supermercado, a su casa, y otra persona que está viajando continuamente. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que está buscando ese cliente realmente dentro de la empresa? Que generalmente inconscientemente no sabe. No sabe Por qué eso es es lo que importante necesita. hacer muchas preguntas. Y analizar bien Analizar bien, ese cliente y todo preguntar lo que va. y escucharle. No es solamente ver cuál es el problema del vehículo, sino que escuchar qué es lo que vive el cliente el día a día, cuáles son sus necesidades, qué es lo que él espera. Como hablamos, en lo económico nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, lo que nosotros vamos a ofrecer, esa revisión detallada, de punto a punto, de todas las partes del vehículo, y armar un presupuesto bien detallado, organizado y presentarle al cliente dependiendo de lo que está esperando, ¿verdad? Para que el cliente sienta también una seguridad y ser transparente con eso. Tener todo documentado, como dijo Ricardo, hay clientes que no quieren un video, ya quieren un monto y quieren agilidad. Igualmente dejar documentado a disposición del cliente. Así que eso sea ya un día a día, sí o sí, que se realice dentro del taller para tener un orden y que se genere un hábito también adentro. ¿Qué vos le ves de importancia esto, Ricardo? ¿Cómo fue ese impacto o el mayor desafío para vos llegar a esa posición donde estás hoy, de gerente, asesor de servicio en el taller? ¿Y cuáles son los desafíos que viviste pasar de lo operacional ahí? Sí, fue muy difícil la transición, ¿verdad? Porque, como todos saben, yo era técnico, ¿verdad? Era auxiliar mecánico, después fui jefe de taller, ¿verdad? Después estuve en la parte de preparar presupuestos, ¿verdad? Fui pasando por todas las etapas y conozco todo el procedimiento, ¿verdad? Y ese formar e ir delegando es lo que más cuesta, ¿verdad? Formar e ir delegando y crear los hábitos, ¿verdad? Porque a medida que vas ascendiendo, pues tenés muchas más responsabilidades, Y ¿verdad? mismo también a la hora de leer el perfil del cliente, empezar a entender estrategias comerciales y demás, que Hay que vos no estabas. estudiar, Hay que hay que estudiar, estudiar, hay que hay que estudiar. Eso no estudiar, es hay que que, leer. o sea, aprende, como leí justamente en un podcast, ¿verdad? Todo lo que vos aprendas, leas, si no pones en práctica es lo mismo que un ignorante que nunca leyó nada, ¿verdad? Completamente. Tenés que poner en práctica. Cosas que yo estudiaba o veía o leía o veía un podcast, al día siguiente yo ya ponía en práctica con mis clientes, ¿verdad? En el momento de la atención. Por eso le doy mucho énfasis en ese primer contacto que vos tenés con el cliente. Ahí vos podés tener muchos indicadores de cómo vas a negociar. Por supuesto, no le conoces y muchas veces, aunque ya hayas tratado con ese cliente, nunca vas a terminar de conocerle cuáles son sus hábitos. Entonces, cada vez que viene un cliente, vos necesitas estar pendiente de cuál es el perfil, qué es lo que está esperando, cuál es la situación. Porque puede ser un cliente súper tranquilo, pero tuvo una discusión, viene de mal humor un día y vos tenés que estar pendiente de qué es lo que está pasando. Porque va a depender de eso cerrar una venta saludable para la empresa. Finalmente, esa es la primera parte y la más importante, ¿verdad? Captar y entender, porque puedes tener una estrategia hermosa detrás, puedes tener excelentes técnicos mecánicos, puedes usar el mejor producto, puedes hacer el mejor servicio, que si no conseguís cerrar esa venta con tu cliente, no va a adelantar de nada que sea el mejor taller y que tenga la mejor infraestructura y la mejor todo, si el cliente no se sintió en confianza contigo, o vos no supiste encararle, o vos no supiste comprenderle, escucharle, como dice Ricardo, que es una tarea de las más importantes, escuchar lo que el cliente quiere. Sí, porque ya me ocurrió que no pude leer el perfil del cliente y le pasé un audio de 1 minuto, ¿verdad? Y no me escuchó el audio. No va a escuchar Claro, algo porque tan sencillo. no, Vos porque él pensás quería que, solución. vos pensás que el cliente viene al taller y él está preocupado por su vehículo y finalmente le envía un audio, y si vos no tenés una inteligencia emocional te va a quedar enojado vos con el cliente porque no te escuchó y te retó porque nunca le diste la solución que le estaba esperando. Entonces finalmente somos vendedores y el cliente siempre tiene la razón en esos puntos.
no las cuestiones técnicas. Las Claro. cuestiones técnicas somos nosotros los que le direccionamos y le educamos a nuestros clientes y le asesoramos, como hoy Ricardo nos está contando también. ¿Verdad? ¿Qué podemos traer? ¿Qué recomendás a nuestro público, Ricardo, para poner en práctica ya mañana? Que te traiga un resultado mañana. Comenzar a poner en práctica todos los días. ¿Cuál es el primer paso? Y primer paso, cambio de mentalidad, ¿verdad? Vos tenés que estar seguro de lo que haces, de vos mismo, tenerte confianza. No podés vacilar en una negociación con un cliente que te pide descuento y ahí al toque ya le da descuento. O sea, vos tenés que estar preparado, vos tenés que saber lo que va